te he traído los documentos que avalan la compra de 850 autobuses donde participaron 6 concesionarios con el nombre de las empresas ganadoras. Lamentablemente, el sector transporte de nosotros no se ha preocupado por capacitarse, sino vivir del sindicalismo sin regulación. Se está licitando ahora mismo 2 procesos de 500 autobuses en todo el territorio nacional. Yo considero que esos 850 autobuses adquiridos por el MINER deben pasar del sector privado. No hay esa coalición de que del INE y el ministro tienen una mafia. Este no es un sistema de transporte de guagua voladoras. ¿Usted recibió chantaje, presión? Un transportista muy poderoso me llama: mira, Onésimo, llegaron unos minibuses chiquiticos, muy bonitos, muy... Tú no tienes un primo, un hermano para entregarle, para que tú recibas. Yo le dije: mira, óyeme lo siguiente, ni una tuerca yo quiero. La onza la fundaron en el cadáver de Onatrate. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias por conectar con nosotros. Suscríbanse a este canal, Al Tanto TV, comparta este contenido y dele clic a la campanita. Bueno, a propósito de estos programas especiales que hemos hecho, especialmente con las declaraciones del señor Juan Uvieres, con las licitaciones para el TRAE, el Sistema Nacional de Transporte Escolar. Aquí tenemos a su director, el ingeniero Onésimo González González, quien es asesor del ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión y consultor de movilidad para el MINER, a propósito de aclarar y conocer también qué es el TRAE. Gracias por estar aquí, ingeniero, con nosotros. Gracias por el honor de invitarme a tu programa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas cosas que conversar. Vamos a conocer quién es el ingeniero Onésimo González, cuál ha sido su experiencia. Vamos a conocer un poco de tránsito y de los números que tenemos, porque estamos como el primer país del hemisferio en accidentes de tránsito. Pero vamos a lo que nos convoca, ingeniero. Vamos a ver esos documentos que usted nos trae para aclarar lo que ha dicho Juan Uvieres, que empresas que no tienen autobuses ganaron la licitación de TRAE para subcontratar, y él como que quiso decir que hay una cogioca en buen dominicano porque se alquilan por el doble, cosa que podían alquilarle directo a ellos, a los transportistas. ¿Cómo es el asunto? Fíjate, te he traído los documentos que avalan los procesos, el nombre de las empresas y los números de los teléfonos de esas empresas. Es decir, tú tienes la potestad como medio de comunicación, al igual que El País, puede publicar esto en tu página para que puedan llamar, contactar, investigar. El gobierno, el presidente tiene al DNI, tiene a la Dirección General de Compra y Contrataciones. Nosotros estamos blindados contra ese terrorismo verbal. El sistema, estas licitaciones se hacen con especificaciones de autobuses. Nosotros estamos transportando el futuro del país. Según trate tú a esos niños, así serán de buenos ciudadanos. Entonces, no es un sistema de transporte de autobuses voladoras, pero además, todos los alquileres y compra de los autobuses, que te estoy entregando esta documentación, que avalan la compra de 850 autobuses donde participaron 6 concesionarios con el nombre de las empresas ganadoras, por ejemplo, con los números de los teléfonos. Por ejemplo, ingeniero, aquí tenemos de unos 850 autobuses, si nos puede apoyar producción, propiedad del MINER, se compraron 850. Este levantamiento que ustedes hacen, ¿de qué cantidad total es la cantidad de autobuses que necesita el país para esto? La planificación son 1.840 autobuses. El presidente ordenó en la primera reunión en el 2022, cuando se creó este sistema, de que el 50% fueran adquiridos por el MINER y el 50% fueran contratados a empresas de transporte. ¿Por qué se toma esta determinación? ¿Bajo qué criterio se decide qué parte comprar y qué parte alquilar? Te voy a decir, yo soy de opinión, por mi experiencia
en la desaparecida Onatrate de que este debe ser un servicio tercerizado. Lamentablemente, el sector transporte de nosotros no se ha preocupado por capacitarse, por constituirse realmente como empresa, sino vivir del sindicalismo sin regulación. Entonces yo creo que este proceso de compra de autobuses ha servido para sentar la base, que ellos se capaciten, que se preparen para participar en estos procesos de licitación. Se está licitando ahora mismo 2 procesos de 500 autobuses en todo el territorio nacional. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Para alquilar o comprar? Para alquilarlos a empresas transportistas. Si tú eres de Valverde Mao, tú tienes que participar, los sindicatos tienen que ser de Valverde Mao, porque trae, además del servicio que realiza con los niños para transportarlos desde y hacia las escuelas, es una fuente de generación de empleo. Todos los choferes, las auxiliares que acompañan a esos choferes y la supervisora tienen que pasar obligatoriamente por un proceso de evaluación psicométrica, antidopaje y 6 durante una semana, 32 horas de conocimiento de la ley 241, relaciones humanas, relaciones, primeros auxilios, manejo defensivo, conocimiento de la ley 6317 y seguridad vial. Entonces, antes de pasar a esos detalles y de lo que se va a licitar para alquilar, vamos a ir a lo que se compró, que usted me dice que se puede presentar. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿A quién se le compraron las 850 guaguas o autobuses para el transporte escolar? Se le compró a Seca Trans. Se le compraron 100, 50, lo dividen así, ¿verdad? Por el tipo de vehículos. 100, 50, 100, 30, ¿verdad? Hasta ahí. Sí. Entonces luego a Viamar Motors, que lo podemos ir viendo en pantalla, se le compraron 50 y 50 y 20. Ahí lo estamos viendo cuando producción nos apoye, porque son distintos tipos de vehículos, ¿verdad? Sí. Esta sería la marca Jack and Kai. La que estamos viendo, eso unos es 120 a Viamar. Bueno, unos 120 no, aquí hay otras 2 partidas de 50 y 50, serían unos 220 autobuses a Viamar. Quiero aclararte que el MINER no puede comprar, la ley 340 se lo prohíbe, son licitaciones competitivas entre los concesionarios, ganan lotes. En el caso se hizo subasta inversa, que es una competencia de precio, y después subasta licitaciones normales. Okay. Y van ganando, si hay una empresa puede ganar 2 lotes y ya el tercer lote va a otra empresa y así es un proceso. Por eso es que están divididas. Sí. Hay lotes de 50, de 20, sí, luego sí, de sí. 50. Exacto. Bueno, tenemos a Equimax, que ganó un lote de 50, otro de 50, otro de 50, luego está la Delta Comercial, que ganó 50, Magna Motor 50, Peravia 50, Peravia 50 otra vez, para un total de 850 vehículos según la disposición. El criterio de mitad comprado y mitad alquilado es una idea del presidente Abinader. Sí, para no afectar, para que participen los transportistas, pero en mi formación, en mi convicción final, yo considero que esos 850 autobuses adquiridos por el MINER, su gestión deben pasar al sector transportista, al sector privado. Pero ¿cómo así, ingeniero? O sea, después que lo compró el MINER, dárselo, regalárselo, vendérselo a los transportistas. Jamás regalarlo. Se puede hacer un fideicomiso y que ellos sean los responsables del mantenimiento, de los combustibles, de la gestión, y que el MINER se constituya en una entidad de fiscalización de la calidad del servicio, como son los autobuses que se han licitado a las empresas privadas. Ellos se encargan de aportar el vehículo, el combustible, y en esa primera licitación cubren también el costo del chofer. Pero, ingeniero, ¿cómo sería eso si por cultura vemos que esos vehículos de transportistas públicos están todos destartalados, palabra dominicana, ¿verdad? ¿Cómo garantizar que algo tan delicado de los niños no tenga el MINER el control? Yo tengo mi siempre reserva. Tendremos el control, sí, porque las empresas que han participado del sector privado están dando un servicio, hay una fiscalización diario, hay una supervisora,
el chofer, además, esos cursos tienen que pasar, va acompañado por un auxiliar para acompañar a los niños en ascenso y descenso de los niños, ayudarlos a cruzar la calle, y son formadas para que traten a esos niños como si fuesen sus propios hijos. O sea que las que vemos ploteadas, sean compradas o rentadas, tienen que comportarse de la misma manera. De la misma forma. Entremos a la rentada, que fue lo que vino Juan Ubiere sí. aquí a insinuar que había gato entre macutos. Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos 439 autobuses de empresas privadas que fueron en alquiler. Vamos a ver este documento ahora, producción, donde se habla de un proceso de licitación para alquiler de servicio de transporte escolar, donde Caribe Tours ganó 130. Ganó 80 y 50 quedó en competencia con otra empresa y la ley te manda una rifa y ganaron 50 más. Entonces, ahí hay 130 y luego 55. Entonces, por ejemplo, Caribe Tour tenía esos vehículos, en vez de mandarlo para San Juan, para Azo, a Baní, los saca de circulación y se los renta a educación, o son vehículos que ellos trajeron nuevos para este proceso. Los vehículos de Caribe Tour son 2024, son nuevos, exclusivos para ese proceso y la rotulación no puede ser usado. Por eso esos autobuses son alquilados los 360 días del año, porque sacar un autobús de eso, tener un accidente o deteriorarlo, significa que un grupo de estudiantes se va a quedar sin transporte ese día. Es decir, eso es sagrado. O sea, salen de circulación del mercado. Absoluta. En el caso de Magna Motors, que es una de las empresas cuestionadas por Juan, ganó 80 por un lado y 30 por otro. Entonces, ahí es que va la pregunta de Juan Uvieres. Si Magna Motors no tenía autobuses y se los renta por otro lado a un transportista que sí lo tiene, ¿por qué gana Magna Motors? Dice él, ¿por qué se los rentan a una empresa tercera Colombia, cuando los dueños no participaron? Es más o menos lo que entendí. Sí, Colombia, los documentos, está el número del proceso, están en la DGCP publicado, obligatorio. Los términos de referencia de ese momento, Magna Motor cumplía con todo. Ellos tienen una empresa, tenía 2 años, tenía que tener experiencia en transporte. Ellos cumplieron con todos los pliegos de la licitación. Pero no tenían autobuses. Sí, presentaron la matrícula. Por lo menos, si nos engañaron, eso es otra cosa. Pero ellos lo que se exigía en ese pliego que está en la DGCP publicado, ellos cumplían con todo como empresa. Pero ingeniero, ustedes han constatado que alguna de estas empresas, para completar, está Mochotran, está Consorcio Arias Pérez y Transporte Conatra. Ustedes han constatado denuncias tanto de Juan Uvieres como de otras personas que están re-rotulizadas, vehículos que eran, vamos a decir, no sé si eso se llama consorcio, ¿cómo se llama cuando están organizados por otros transportistas? Que más o menos, ¿cómo se llama? Son sindicatos. Sindicatos, exacto. Sí. Ustedes han confirmado. Transformada en empresas. Ajá, entonces ustedes han confirmado que muchas de estas empresas que ganaron licitación luego fueron al mercado a subalquilar vehículos a transportistas. ¿Ustedes tienen la confirmación? Colombia, tú ganas un proceso de licitación. Nosotros, después que tú ganas tiene tu derecho, tiene un contrato firmado con el MINER y tiene asignada los municipios donde tú vas a dar el servicio. La responsabilidad ya es que tú cumples el contrato de servicio que tú vas a prestar. O sea, donde yo busque esos vehículos no es responsabilidad de ustedes. No es responsabilidad de nosotros, porque tú eres una empresaria libre, que tú lo compres, que te lo dé un hermano, que te lo preste. Ya nosotros no podemos penetrar en ese mundo. Entonces, algunas de estas empresas son empresas de transporte como Caribe Tour, pero otras son empresas importadoras como Magna Motors. La única que participó en ese proceso fue Magna Motors, pero tenía una empresa de transporte de servicio comprobado, Translogic. Que pertenecía al holding. Sí, al holding, Okay. Y presentó su papel, le presentó su documento. Entonces, no tenía la comisión. Déjame explicarte. Te estoy dando estas explicaciones, pero yo no pertenezco, no soy empleado del minero en primer lugar, por ende no pertenezco a la comisión de compra y contrataciones, pero sí puedo dar fe y testimonio de la integridad del presidente de esa comisión, que es el licenciado Julio Cordero Espaillat,
del ministro de Educación, no hay esa coalición de esa teoría conspirativa de que del INE y el ministro tienen una mafia. Como yo soy asesor del ministro de Obras Públicas y soy consultor en el Ministerio de Educación y soy el director de TRAE, entonces yo soy el ejecutor de esa mafia. Y yo tengo una vida transparente, 42 años con mi esposa. No he usado ni en obras públicas ni en el MINER un galón de combustible, ni un vehículo del MINER ni de obras públicas. Yo soy un microempresario que vivo de mi trabajo. Entonces es muy fácil, cualquier persona que tú no puedes demandar con un terrorismo verbal, quizá para que le alquilen, porque era el principio que otro transportista, que no es el caso de la persona que tú mencionas, quería que porque estaba la campaña electoral, quería que los autobuses bajaran los años, que fueran 2011. Yo le dije, para el transporte escolar. Para el transporte escolar, que la licitación de esos 500 autobuses fueran 2011. Esos autobuses tienen que ser 2022 en adelante, hasta 2025. Ok, otra cosa de criterio para estas licitaciones de los autobuses de TRAE es que tienen que tener al menos 2 años, 22, 23 o 24. Entonces, algunos de los transportistas que querían entrar en el negocio, querían meter vehículos viejos, de esos que andan en la calle. Me invitaron, yo le dije, este no es un sistema de transporte de guagua voladoras. Tú estás transportando a los niños que son los que nos van a atender a nosotros. Esos son los futuros médicos, los futuros presidentes de la República. Según tú lo trates, así serán de buenos ciudadanos. ¿Usted recibió chantaje, presión, porque le llamó el director del Nacional, los dueños del país, a los transportistas que paraban aquí en la 27? Usted habla de terrorismo verbal. ¿Qué tan agresivo es este ecosistema del transporte donde usted tiene que participar como director de TRAE? Ellos me conocen. He sido asesor honorífico de todos, absolutamente de todos, sin cobrar un centavo. ¿De los transportistas? Sí. Por ejemplo, de Juan Uvieres. Anda, desde su fundación. Y de Antonio Marte ni decirte. Es decir, pueden dar testimonio todos. Es decir, los conocimientos que yo tengo por mi formación académica no son míos, son del país. Y en esas funciones lo presto. Entonces, Onésimo, ya que usted dice eso, a mí me surgía la interrogante. ¿Cómo es que usted es asesor del ministro de Obras Públicas, pero es consultor de movilidad para el Ministerio de Educación? Vamos a explicar eso, qué es lo que usted hace, quién es usted, cuál es su formación, sí. ¿Usted es ingeniero en qué? Para entender un poco, ¿verdad? Okay. Yo soy ingeniero civil, graduado en la universidad en el año 1978. Mi trabajo de tesis fue estudio para la reestructuración del transporte público en la ciudad de Santo Domingo. En el 79, Mircea de Pérez, cuando se formó la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, ONATRATE, me buscó y me designó como jefe de planificación de la ONATRATE. Nosotros planificamos el sistema de las rutas de ONATRATE. 500 autobuses adquirió don Antonio Guzmán, 450 en la capital y 50 autobuses en Santiago. Esa era la ONATRATE. Solamente en Nueva York y en Santo Domingo se usaban los tokens, que eran para subsidiar, darle un servicio de 15 centavos a los estudiantes, un subsidio especial que se le daba a los estudiantes. ¿Y eso fue idea suya? No. O sea, ¿por qué aquí en Nueva York? ¿Quién trae eso aquí? El token. No se... la misma empresa, Mircea de Pérez Polanco, un gran director. Entonces, cuando yo te digo tercerizar los servicios, es la experiencia que tuve en ONATRATE. De ONATRATE, el cruce a un gobierno del PRD, en el gobierno de Salvador Rojas Blanco, esos autobuses duraron 8 meses. Porque la estructura de ONATRATE era una estructura totalmente técnica y pusieron como director a un camionero y sobrecargó esos autobuses y lo explotó. Entonces, la consecuencia... ¿Duraron 8 meses? 8 meses fueron cayéndose a pedazos porque el tipo no tenía ninguna... Era transportar gente, llenen gente.
Entonces, esos autobuses tenían una capacidad de 26 pasajeros y llevaban 40, 50 y los reventaron, lo explotaron. Entonces, las consecuencias de estos tapones y este desorden que nosotros tenemos, en esa época no existían estos sindicatos poderosos, sino que al desaparecer, al ver un vacío en la capital de la República de servicio de transporte, cuando Balaguer llegó en el 86, permitió la importación libre porque no había transporte. Onatrate, que era la empresa, para que la gente tenga idea, Onatrate, la onza, la fundaron en el cadáver de Onatrate. Es decir, le cambiaron el nombre, pero es la misma Onatrate. ¿Qué significa Onatrate? Oficina Nacional de Transporte Terrestre. Tenía el control, era como una especie de ministerio de transporte, porque tenía el control del transporte urbano e interurbano en todo el país. Lo que sería el Intran ahora. Más poderoso en esa época, con más poder. Perfecto. Entonces, del Onatrate explotan los autobuses, Balaguer llega, no encuentra en qué montar la gente, ni burro ni caballo, y entonces abre un mercado que nos ha traído hasta aquí. Este desorden que nosotros tenemos de congestión, eso no ha ocurrido en otros países de América, cuando se ha mantenido el Estado prácticamente abandonó el control del sistema de transporte y la gente tiene que movilizarse. Y ahí se dieron cuenta de los nuevos dueños del país, ¿verdad? Sí, y el motoconcho, carros de concho existen aquí, en este país, y en Accra, por allá, en África, pero es un sistema que no existe, es un sistema infrahumano. Entonces, si tú me preguntases ahora, con este desorden del tránsito que nosotros tenemos, ¿qué medida tomar y qué yo le recomendaría al presidente ahora con esta crisis fiscal? Yo les recomendaría una electrochoc, una medida de choque con 1000 autobuses. Yo traería 1000 autobuses eléctricos inclusive, asociaría a los transportistas, sacaría esta chatarra y pondría un sistema integrado de transporte para toda la ciudad de Santo Domingo y Santiago. Vamos a ir al pasado y al presente, aprovechando su experiencia. ¿De qué se trató el plan Renove, que después le llamaron en la calle el plan Rerobe? ¿Cómo nosotros entender que se le den autobuses a transportistas y no se queden con ellos, que es un poco como de la historia que venimos, que se hacen programas y entonces ellos siempre, tú lo engordas mal, lo engordas mal, lo engordas, no sé, eso es lo que uno ve. Poder. Eso es lo que uno ve. Y pero, terminan con el santo y la limosna. Pero quiero ir por parte, como las integrales en ingeniería. Hablamos de la Onatrate cuando fui director de planificación y de planificar las rutas aquí en la ciudad. Después salí a hacer maestría en la Universidad Central de Venezuela, la UCB, maestría en planificación de transporte, porque salgo de Onatrate, hago planificación 1980-1982. Cuando vengo, me designan director general de tránsito terrestre con el ingeniero Pedro Delgado. No vengo a Onatrate, voy al Ministerio de Obras Públicas y en el 1982 me designan, duré 4 años en la Dirección General de Tránsito Terrestre, que era una especie de Intran fuerte en todo el país. Luego en el 84 voy y hago un posgrado de operación de transporte público en Tel Aviv, en Israel. Allá habían 6,000 autobuses, controlaban todo el sistema de transporte urbano e interurbano de todo el territorio de Israel. Tenían más territorio, tenían 42,000 kilómetros, ahora tienen 20 y pico de kilómetros cuadrados el país y ya tienen sistema, porque estuve en el 2019 por allá, ya tienen todos los sistemas de transporte más modernos, ya no con los autobuses, todavía existe la EGE, que era una empresa de cooperativa que daba servicio de asistencia técnica en todo el país, pero ya eso desapareció. Entonces, sale el 86, nosotros en el año 2000, don Hipólito nos invita a dirigir. Yo estoy en el sector privado, siempre he estado en el sector privado, ya sea como consultor en Tranvialsa que fundamos en el 1986 y después como empresario en temas de asfalto y diseño de vía. Nosotros en el año 2000, el presidente Hipólito Mejía nos designa como director general de la Autoridad Metropolitana de Transporte, la MET. Nosotros, junto con
Hanle Herman, somos los únicos civiles que hemos dirigido lo que hoy es DGC. ¿Qué era AMET? AMET. A nosotros nos tocó que estaba en Santiago y en Santo Domingo. Cuando nos la entregó Hanle Herman, nosotros la expandimos a 16 capitales de provincia del país. Pero ingeniero Onésimo, ahora sí me surge a mí. ¿Y por qué usted no lo nombraron director de Intran? Deje eso tranquilo. ¿Eh? Déjame explicarle. Porque usted era el hombre. Pero vamos a llegar para allá. Vamos a llegar para allá, porque quizás no hubiéramos evitado muchas cosas. Porque tú hablaste y yo no te voy a evadir. En esa etapa surge el Plan Renove, que era un proceso que lo que perseguía era transformar la flota de la chatarra, un proyecto de 150 millones de dólares. Porque yo salgo y ellos lo saben, todos los transportistas, y les renuncio al presidente Hipólito Mejía, salgo porque por esas mismas presiones, yo le dije a ellos cuando salí, y ellos son testigos, de que iban a caer presos todos. ¿Y cómo usted avisoró eso? Porque no era porque eran corruptos ni nada, jamás, nada de eso, sino porque ellos buscaron un decreto, todo el mundo quiere ser funcionario, y tú como empresario, tú tienes un decreto del presidente de la República. Entonces tú con ese decreto, tú no puedes recibir y repartir bienes que son del Estado. Entonces yo le dije a ellos, por ese decreto y por su afán y su lucha interna, que siempre han estado en una guerra fratricida, que iban a caer presos todos. Entonces, Onésimo, vamos a hacer un brevísimo paréntesis para explicar en qué consistió el Plan Renove y por qué se cumplió su palabra. Sí, ya la justificación es esa. Es decir, todos tenían un decreto, porque el dominicano le gusta andar con metralleta pequeña y tener ese poder y todas esas cosas. Yo comencé... Recuérdemelo, ¿quién tenía que, por ejemplo, Juan estaba nombrado como qué? Miembro del Consejo del Plan Renove, Blas Peralta, Antonio Marte, Cambita, estaban todos, lo de Santiago también. ¿En un consejo o en consejo? En un consejo. ¿Tenían decretos reales? Decretos reales como miembro de ese consejo. Y luego entonces, ¿quién recibió la administración de los autobuses? ¿Era Juan o era Antonio? No. En ese periodo que yo estuvo Milo Jiménez, que era una persona que en paz descanse, una persona muy íntegra y con mucha capacidad, y después ellos gestionaron y nombraron a Pedro Franco Badía como director, pero ya yo salí duré 2 años. ¿Usted renunció porque sabía que eso no iba a terminar bien? Sí, es decir, yo le pedí al presidente quizá una indisciplina en pleno palacio junto con los transportistas. Yo le pedí al presidente que me sacara de ese lodo en el cuarto. Ellos lo recuerdan todos y me dicen, ¿cómo tú le falta el respeto al presidente? Y yo no, pues yo no busqué este cargo, a la administración pública. Inclusive ahora, cuando el ingeniero del INDE me visita y me pide que lo acompañe en su gestión, yo le dije, del INDE, en mi ADN no está ser funcionario público. Yo vivo muy tranquilo y muy bien con mi familia, sin ser funcionario público, es decir... ¿Y qué le dijo Hipólito cuando usted le dijo, sáqueme de este lodo? Que me miró y me dijo... ¡Mira, muchacho, Onésimo! No, Onésimo, eso se resuelve con un decreto. Entonces yo le contesté, muchas gracias, señor presidente. Así mismo, porque él es el presidente de la República. Yo le pido disculpas público hoy, que nunca se lo he expresado a don Hipólito Mejía, un ser humano extraordinario. Yo cuando le llevé la carta a doña Carolina Mejía, hoy la alcaldesa, yo le dije, están engañando a tu padre, pues le están hablando mentira. Intereses que se mueven. Cuando hay cuestiones de administración, siempre hay demonios que tienen la fuerza. La primera carta que yo hice dentro del Plan Renove, que está publicada en esa historia, fue desautorizando una comisión de expertos que salió a patrullar a los concesionarios pidiendo el 10%. Y ahí está la carta. ¿El diezmo? El diezmo, sí, de comisión para comprar los autobuses. Es decir, ahí comenzaron los choques y comenzaron la confrontación. Entonces yo soy un ser humano de por allá, guerrero, de esa sierra de San Juan de la Maguana,
muy claro. Yo le digo la verdad, creo en la verdad. Como te dije, la verdad para mí, mentir es un crimen, igual que en Estados Unidos. Esos son mis principios. Yo a los presidentes, a los ministros, a todos les digo siempre la verdad. Algunos no quieren oírla. No, que no la quieren oír. ¿Y usted le dio la carta de renuncia a Carolina? A Carolina. Carolina se fajó a llorar en su oficina ahí en donde ellos tienen las cuestiones de manzana, la parte de comercialización. Yo le dije, Carolina, le están hablando y están engañando a tu padre, le están hablando mentiras. Y Mejía es una persona que no lo conoce, una persona muy noble, de un corazón muy blando. Y mientras yo estaba trabajando, reorganizando el tránsito en San Francisco de Macorís, en San Cristóbal, en San Juan de la Maguana, había un grupito que iba a desayunar con Hipólito y hablarle cosas incorrectas. ¿En contra suya? Sí, conspirar para que yo no fuera el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Yo fui ahí porque el presidente Hipólito Mejía, yo dirigía con José Francisco Peña Gómez la parte de transporte. Era como, él tenía un grupo de especialistas, yo dirigía los programas de gobierno, lo elaboraba. Para transportar a la gente en los días de las elecciones se llama galope largo, cuando yo te lo tengo que traer de allá de Punta Cana y llevarlo a San Juan o a Vallejuelo o a Huechiva a votar o a Pedernales. Entonces, ingeniero, ahí entraba el amarre del favor que se le debía a esos transportistas, dueños de, que era lo que explicaba Juan, que él le hacía esos galopes largos a ustedes en esa Pero pagándole. campaña. No, sí, no, sí, él dijo también que sí, después no, se lo no, pagaban. sí, claro. Pero como quiera generaba, cuando Carolina te dice que se echó a llorar, ¿por qué? Porque le tenía afecto, ella entendió lo que usted estaba proyectando del peligro de ese plan. Carolina me tenía afecto y creo que todavía me mantiene afecto, porque he sido así en mi vida, mi comportamiento, con respecto al plan. ¿Y se hizo efectiva la renuncia en ese momento? No, ella me mandó con Ana Gilma, el presidente me dijo, me dio una palmada, pero después se materializó más adelante. Fue en agosto y se materializó en enero, más... ¿Y de ahí explotó la bomba? No. El presidente, llegaron los autobuses no habían llegado, ¿eh? Usted se fue antes de que llegara la mercancía. Naturalmente. De la que se salvó, Onésimo. Y un transportista, si estaba ahí no iba a ocurrir eso. Un transportista muy poderoso me llama, mira Onésimo, llegaron unos minibuses chiquiticos, muy bonitos, tú no tienes un primo, un hermano para entregarle, para que tú recibas. Yo le dije, mira, óyeme lo siguiente, ni una tuerca yo quiero. Para involucrarlo. Está vivo ese transportista con mucho poder y yo le dije no. Y cuando me llamaron en los procesos de investigación, ya yo no estaba en el gobierno, 2 años fuera del gobierno que se armó ese proceso que ustedes conocen. Me llama el tipo de la pesca. Yo le dije, óyeme lo siguiente, tú puedes investigar en los 48,000 kilómetros cuadrados, ni primo, ni sobrino, ni hermano. Yo no tengo absolutamente ningún relacionado con ese plan. Para la gente que no recuerda, el plan Renove, en una línea, el ilícito se comete, ¿por qué? O sea, ¿en qué consistió el fraude o el defraudar el erario público en ese proceso? Sí, el ilícito se comete porque tú siendo funcionario público, tú no puedes comprar un bien y ser tu parte de repartir ese bien. Es decir, yo no te puedo, porque tú eres sindicalista, tú no puedes otorgarte 10 autobuses, 20 autobuses. Es decir, eso era muy simple, pero era muy difícil para ellos entenderlo, ese poder de poder distribuir esos autobuses a sus relacionados, en fin. Ya esa herida yo creo que está cicatrizada. El plan lo que perseguía era realmente hacer una transformación de esa flota obsoleta que todavía prima aquí en el país. O sea, era una buena idea que se ejecutó mal. Recuerdo, sí, para los que, completando esta parte, que tenemos muchos temas más con el ingeniero, es una nota del Listín Diario del 2008, 6 de los 10 dirigentes choferiles empresarios
del transporte y es funcionario del gobierno pasado, condenado por el Plan Renove, se entregaron ayer a las autoridades judiciales y aquí mencionan a Antonio Marte, a Milcíades Amparo Guzmán, Blas Peralta, Antonio Reynoso Padre Toño, Freddy Montes de Oca y Gervasio de la Rosa, que se entregaron a los jueces de ejecución de la pena del Distrito Nacional. Esos son 6 de 10 para que la gente recuerde de qué estamos hablando. Y en este caso, siempre que un gobierno sale y otro entra, se habla de persecución política a nivel de justicia, pero aquí hubo un hecho, ¿verdad?, tal y como usted proyectó de lo que iba a pasar. Salió el gobierno de Hipólito Mejía, Onésimo González se sigue formando, trabaja en sus empresas privadas, sí, y cuando finalmente después de 16 años vuelve y ganan su gente, ¿verdad? Porque su gente están ahí, PRD, PRM, sí. ¿Por qué usted no es nombrado en el Intran? Con toda la experiencia, porque señores, yo no sé, usted me puede explicar, parieron los vehículos en estos últimos 4 años, vinieron volando, hicieron ferias de automóviles y no tomaron en cuenta, se cambió el curso de las calles, que algo que Hugo Veras hizo, ¿qué rayos ha pasado en estos 4 años? Esos cambios de los patrones de circulación, nosotros lo implementamos en AMET y después se lo transferimos a la alcaldesa y a Hugo le tocó ejecutar la parte porque en el gobierno del PLD nadie se atrevía a cambiar una calle. Era una forma de aumentar la capacidad. Déjame decirte lo siguiente. O sea, usted está con la idea de cambiar ¿cómo se llama esto? La intención de la vía. Por ejemplo, lo que pasó aquí el sentido de la vía. El sentido de la vía. La dirección. Lo que pasó aquí en la López de Vega, donde está la bomba La Lira, sí. Que eso fue como que pusieron, pero fue cuando Gonzalo yo creo que hicieron eso. Sí, se hizo, pero fíjate lo siguiente, la ingeniería de tránsito, la gente habla del tránsito y el transporte, son dos cosas totalmente diferentes. El transporte, estamos hablando de transporte de carga, transporte de pasajeros, que se monta en unos vehículos, y cuando hablamos de los vehículos, el movimiento del vehículo, estamos hablando del tránsito, transitar. La ciudad de Santo Domingo, aunque usted no lo crea, Colombia, está totalmente estudiada para resolver en 6 meses el problema del congestionamiento, del tránsito. ¿Qué hay que hacer? Fíjate, tú tienes aquí, por ejemplo, esta intersección que estamos aquí en Abraham Lincoln con 27 de febrero, ¿cuántas fases tiene? 4. En todas las intersecciones de las grandes avenidas en toda parte del mundo son 2 fases. Esas 4 fases, todos los semáforos de aquí, tú puedes doblar a la izquierda o puedes doblar a la derecha. Ese desorden, eso se estudia, eso es ingeniería de tránsito. La ciudad está macro simulada. Cuando decimos macro simulada es que tú haces los estudios, los conteos, los estudios de origen y destino y haces un modelo. Si tú cierras una intersección o si cambia el sentido de una calle, inmediatamente tú ves en tiempo real cómo se comporta la distribución del tránsito. Eso está hecho por una empresa muy prestigiosa del Brasil llamada Intraf. Entonces, por ejemplo, aquí en la Churchill, que ninguna calle dobla, hay que llegar hasta allá, hasta la Sirena. ¿Eso es lo correcto? No, tú tienes que, hay retorno. Eso es ingeniería de tránsito. Eso yo no te puedo, no tenía la intención hoy de traerte los resultados de ese estudio. Lo vamos a invitar de nuevo a hablar de eso. Entonces, nos quedamos en la parte política. Usted no en su ADN no está eso de ser funcionario y no quiso coger el Intran ahora. No me lo ofrecieron. Me ofrecieron otra cosa y yo le dije que yo fui operador de transporte público en Onatrate. Me ofrecieron la onza. Lo digo por primera vez públicamente. Yo le dije, yo estoy muy tranquilo en mi empresa privada, pero siempre he sido un enamorado, un apasionado de ver algún día de América Latina, solamente nosotros y Haití tienen este desorden en el tránsito. Todas las ciudades de América Latina que la he visitado y tengo amigos y hemos realizado estudios, incluyendo la ley 6317, que aparecen muchos padrinos y muchos hermanos y dueños de esa ley, pero esa ley es un código. Del artículo 1 hasta el 360, tuve como consultor e intervine, incluyendo la contratación de la técnico, que fue la que le dio un toque de integración
de América Latina, Alicia Cristina Rivera, una arquitecta argentina con una preparación extraordinaria para que diera a luz ese código de ley. Pero ingeniero, ¿qué ha pasado últimamente que tenemos esta situación tan caótica? Es una presunción mía, usted lo ha sentido, No. fue que trajeron muchos carros, porque señores, para entrar aquí a esta esquinita, usted tiene que disponer de 1 hora y media. Oye, ¿qué ha pasado? Es un mal acumulado que tiene más de 20 años. ¿Qué pasa? Tu secretaria, tú le pagas 25,000 pesos, pero ella para mantener su trabajo tiene que comprar un carrito y mantenerlo, invertir quizá el 40% de sus ingresos para mantener ese carrito. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de transporte público. Que es lo que usted decía cuando Balaguer, sí, que como no encontró nada, le dio rienda suelta. Entonces, la gente tiene que transportarse. ¿Qué hay? Un motor. Me voy en el motor porque yo tengo que llegar a mi trabajo. Y ahí entonces incrementamos la cantidad de accidentes de tránsito. Entonces, los países de América, empezando por Colombia, que tiene el Transmilenio, Bogotá y otras ciudades colombianas o Ecuador, en fin, tú tienes el sistema, nosotros somos muy comparones, tenemos un sistema de metro. En otros países se resuelve con lo que llamamos BRT, que son autobuses articulados en los ejes centrales, y después tú lo que haces es alimentarlo. Y tú puedes tener un sistema de movilidad en cualquier país. Tú tener un automóvil en Estados Unidos, en cualquier ciudad de Estados Unidos o en Brasil, para tú ir a tu trabajo es un problema. Entonces somos muy monos, no había que invertir tanto en tren, en metro, ahora hay un monorriel, un no sé qué. ¿Usted qué piensa de eso? Ya esos financiamientos están y todo está consumado. Nosotros se hizo el metro, ya lo que hay que completar esa línea. Pero usted no hubiera preferido ese diseño. No, si tú lo puedes resolver con BRT, que son más baratos. Un kilómetro de BRT cuesta $5 millones. Por ejemplo, en Colombia hay eso, lo que usted dice. En Colombia está el Transmilenio, que es el sistema de transporte, es como si fuera un metro, pero superficial, con los autobuses articulados. Ahora, en el caso de Bogotá, pero Bogotá necesita, ¿qué resulta? Que Bogotá en esa época tenía 8 millones, Enrique Peñalosa, que fue quien ejecutó como alcalde, 8 millones de habitantes, necesitaba un metro. Hicieron un Transmilenio, que son autobuses articulados, ahora están haciendo el metro. Déjeme traerlo para acá, para que no, ¿verdad? Porque sé que tenemos que irnos casi. ¿Qué le pareció a usted el tema, ya que tenemos, señores, a un experto aquí? Yo pienso siempre que los mejores tesoros en República Dominicana están escondidos y la gente que hace mucha bulla no salen de los medios. Entonces vamos a aprovechar la experiencia suya, que usted tiene experiencia. ¿Qué pasó con el tema, a propósito que ayer le dieron variación de medida de coerción a Hugo, a Jochi Gómez? El tema de los semáforos, cuando hablamos de semáforo inteligente, que si las cámaras, ¿cuál es su mirada respecto a eso? Aunque usted no le ofrecieron el Intran, los presidentes sabrán lo que hacen, pero hablábamos de unos 1.400 millones prácticamente para la ¿cómo se dice? Semaforización del Distrito Nacional. Sí, hay medidas y hay soluciones primero de ese que debieron ejecutarse antes de ese proyecto. Mientras nosotros tengamos carros de concho que te pasan cada 6 segundos, es muy difícil tú sincronizar la ciudad. Esa basura, tú tienes 20 años escuchando que esos carros tienen más de 20 años, pero aquí no se saca ningún carro de eso. Entonces, lo que se planteó fue 2 pesos al galón de combustible. Con el fideicomiso FIMOVIC, tú tenías la oportunidad de tener $300 millones para comprar esa chatarra, que es un pasivo ambiental, pero no sacando a los transportistas, no, integrándolo. Entonces tú lo transformabas en empresa. Tú le pagabas $6,000, por ejemplo, por cada carro público, pero no se lo daba. No, si no lo ponía en una cuenta escrow, cuando llegaban los autobuses, ese dinero servía como inicial de esos autobuses y tú lo conformas, tienes que transformarlo como parte de esa empresa. Como se han hecho el corredor de la Núñez de Cáceres, se hizo así. Ahora que usted dice eso, me surge esta pregunta. ¿Por qué, para volver al tema central del inicio, si los transportistas ya transportan gente del transporte público, ¿por qué si se arma el sistema de transporte escolar ellos quieren también participar ahí? O sea, pero es que están participando por licitación. Lo que pasa es que los transportistas acá, como te dije, ellos no se preocuparon nunca por
por formarse, si hacen presión al gobierno y el gobierno les regala, pero ya no se puede regalar autobuses. Los autobuses tienen que licitarse y tienen que ganar esa licitación y cumplir con una ley. ¿Y quién lo paga? Por ejemplo, esos autobuses que se ganaron en la licitación para comprar, lo compró el MINER, son propiedad del MINER, ¿verdad? Y los que se licitaron en alquiler son propiedad de cada una de esas empresas. De cada una de esas empresas, y el MINER le paga un alquiler. Te debo decir, por ejemplo, de uno de los transportistas que está ahí en ese paquete, que nosotros la seguridad es fundamental en el transporte de los niños, por eso los niños tienen seguro de vida y una póliza de salud. ¿En este transporte? En este transporte. En el TRAE, todos los niños están asegurados contra cualquier incidente. ¿Cuál es la población de niños estudiantiles, de estos clientes serían? Sí. De estos clientes, ¿cuál es la población? La población a servir es 1.800.974 estudiantes. Esa es la población que van a ser impactada, es la cobertura que se va a realizar con los 1.840 autobuses. Cuando usted dice que estos niños están asegurados, estamos hablando de 1.800 autobuses, 1 millón y pico de la población estudiantil. ¿Cómo ustedes saben la calidad del chofer? ¿Cómo ustedes auditan? Es verdad, ya hablamos de la adquisición de los vehículos. Yo no sé si tenemos el video listo, que Antonio Marte tuvo una rueda de prensa con Milton Morrison, el director del Intran, y estaban haciendo un acuerdo que Antonio Marte ha dicho que, no sé, él es muy jocoso. Si se le hace un antidoping a los choferes, nos quedamos sin choferes. Entonces se celebró un acuerdo ayer donde ellos estaban como Intran y lo que representa Antonio Marte para hacer una evaluación. Y yo me pregunto, ¿cómo el MINER, cómo usted como director del TRAE sabe si esos choferes no están en consumo? Sí, porque nosotros hemos capacitado 5.000 choferes, auxiliares y supervisoras. La primera prueba que se le hace es antidoping. La segunda prueba es psicométrica. Y después pasan por un curso de capacitación de manejo defensivo, ley 6317. Pero eso es TRAE, y qué bueno porque no es imposible. Cuando pasó el accidente de Bávaro, que salió que el hombre estaba bajo sustancias prohibidas, entonces fue que porque uno dice, Dios mío, somos el primer país del hemisferio en accidentes de tránsito. Eso es cierto. ¿Cuál es la población de niños que han pasado por temas de accidentes que usted me comentaba fuera de cámara? 270 niños, lo pueden buscar en el Observatorio Vial del Intran, entre 5 y 20 años, son 270 niños. Eso significa una pérdida para el país de 10.800 millones de pesos anuales. Es decir, y esos son la gente que nos van a relevar. Quien no ama a los niños, no ama a Dios. Entonces, cuando hablamos de casi 300 niños que pierden la vida, este es el documento que estamos, no sé si tenemos un video de eso. Sí, esa es rendición de cuentas. Hay algunos videos, respeto, sí, hay un video puesto, ahí tiene todas las estadísticas, las provincias donde estamos en 22 provincias. Hemos transportado al día de hoy 16 millones de viajes de niños desde su casa a la escuela y de la escuela a su casa. ¿Qué es este número que tenemos aquí, verdad? Entonces esto implica un ahorro en la familia de 4.880 millones de pesos. Entonces, hablando del sistema de transporte estudiantil TRAE, cuando usted dice que a los choferes se le hacen pruebas psicométricas, análisis antidoping, ingeniero, ¿cuál es la posibilidad de que eso que ustedes están implementando en TRAE sea cultura para todos los choferes del país? Porque el de TRAE puede estar sobrio, pero si el que viene de frente está endrogado, ¿estamos en el mismo riesgo? Te puedo avanzar, y esto le corresponde al director del Intran, Morrison, que él te lo va a anunciar. Hay un acuerdo con los transportistas y las universidades para hacer una reevaluación de todos los choferes del país. Nosotros en TRAE, el testimonio que dan ese equipo de capacitación, el testimonio que dan los choferes y las auxiliares, es que esos cursos le han transformado la vida. Nosotros no hemos tenido un accidente de tránsito en 1 año y 8 meses que está operando
el traje. Una pregunta, ¿los choferes son empleados de educación o son empleados, en este caso, de las empresas que ganaron? ¿Cómo sería? En la primera etapa eran empleados de las empresas que ganaron. Ahora en los 500 autobuses serán empleados de educación y te explico por qué. Pero la seguridad. Perdóneme, de los 850 autobuses propiedad del MINER, los choferes son empleados con seguridad, con todo y con seguridad y la muchacha que cruza a los niños de la calle. Entonces, un chofer gana 33.500 pesos. Si es de Vallejuelo, el chofer tiene que ser de Vallejuelo, la auxiliar tiene que ser de Vallejuelo. Eso significa que el TRAE, además del transporte de los niños, ahora mismo está distribuyendo mensualmente en esos municipios 82.5 millones de pesos mensual. Que es una, señores, 33,000 pesos en el campo rinden más que aquí. Pero mucho, es un presidente de la República en el campo. Exacto, entonces es el mismo sueldo en cualquier parte del país. Exacto. Las auxiliares tienen que ser bachilleres y ganan 25,000 pesos. Y la supervisora tiene que ser profesional. Esa gana 40,000. Entonces, oigan eso, 40,000, 33 y 25. Entonces, tú del viaje llevas a los niños en la mañana. De 6 a 8 y estás ahí tranquila. Te llevan tu morir soñando, el novio te visita, está en tu campo, está en tu pueblo. Tu campo, vuelve entonces, lo recoge al mediodía. Sí. Y en el caso de donde se da clase de tarde. De 4 a 6 de la tarde. El mismo chofer, ¿verdad? Sí, naturalmente. Tiene que ser su jornada de día completo. Seguro. ¿Verdad? De 8, hay algunos que se retiran al mediodía o el viaje es hasta las 4:30. De 6 a 6, pero con ese periodo de 6 de la mañana a 8 de la mañana se llevan los niños a la escuela. Si no hay tanda extendida, entonces hay un servicio de 12 a 2. Y cuando hay tanda extendida es de 4 a 6 en todo el territorio nacional. 22 provincias más el Distrito Nacional. Nosotros en el Gran Santo Domingo tenemos 343 autobuses operando. Entonces, empezó en el 2022. No, empezó, el piloto fue el 10 de enero hasta junio, 6 meses. Ahí se transportaron 310.260 estudiantes. ¿De este año? Del 2023. Del 23. Entonces, a partir de septiembre hasta la fecha es que hemos transportado, se ha incrementado, naturalmente se hicieron las licitaciones y los autobuses están llegando de manera paulatina. Yo espero, o mejor dicho, le pido a la gobernadora, doña Ginés, los autobuses de Puerto Plata ya están en Panamá, están llegando, le voy a llevar sus autobuses a Puerto Plata, que nos tienen en la calle de la amargura. Ah, Ginés Búrnica, la senadora. De Puerto Plata. Entonces, ingeniero, para ir cerrando, estamos hablando que este plan contempla 1.800 autobuses. 1.840. 1.840 y faltan por llegar. Faltan 700, bueno, hay 500 que están en licitación, serían 1.600, faltan 250 autobuses, que ya 150 me llegan a final de este mes. Entonces, estos procesos para alquilar 500 autobuses es lo que estamos esperando. Sí, hay 2 procesos. No, esperando no, están publicados y esos requisitos que tú tienes ahí. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Y publicarlo. Entonces, para los transportistas que no quieren que lo contraten las empresas después que ganen sus licitaciones propias, de manera transparente. Que tener registro mercantil, tienen que poseer estados financieros del último periodo fiscal, formulario del IR2, no sé si este documento lo tenemos allá arriba. TCS, tener todas las implicaciones de una empresa formal. La garantía de seguridad de la oferta debe cumplir los siguientes requisitos: garantía bancaria o póliza fiel, ahí lo estamos viendo del cumplimiento. En la misma, la moneda de la oferta, dígase en pesos, en beneficio del Ministerio de Educación. Y el número 4 es la más importante, que no me la salte. El número 4 es incondicional y revocable. La póliza tiene que ser incondicional, irrevocable. Irrevocable y a primer requerimiento. Sí, con una vigencia mínima de 36 días. 36 días. Es decir, hasta el 26 de diciembre del 2024. Sí, eso significa óyeme lo siguiente, eso fue una modificación que le hicieron a la ley 340. Cuando se cayó el proceso de licitación, fue que ninguna de las empresas que participaron le pusieron a la póliza ese cintillo,
que sea irrevocable, que sea ejecutable a primera vista, que tengan en cuenta en ese acápite 4, que es obligatorio. Entonces, para Juan Ubiera y todos los transportistas tienen que cumplir las reglas de... Sí, 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 sí. O sea, tienen que cumplir la ley de compras y contrataciones. Perfecto. Porque si no, van a tener de nuevo empresas como Magna Chen, como La Delta, como Peravia Motor, Caribe Tour. O sea, no es un negocio que hay ahí escondido para beneficiar a esos empresarios, sino que estas empresas formalmente cumplen con esos requisitos. Desgraciadamente, la ley 340, yo siempre he hecho la crítica, no beneficia a los pequeños. Esa es una realidad que deben cambiar ahora, que están hablando de modificar, y en el Congreso hay muchos transportistas que pueden modificar para darle condiciones a la MIPYME, mejores condiciones. Los términos de referencia están adaptados mucho a la MIPYME, antes eran 2 años, ahora es 1 año, el IR2. Una última pregunta, ingeniero. ¿Cómo garantizar que los vehículos de TRAE, sean los vehículos que tiene educación, que compró los 800 y pico, o los que siga alquilando, cómo garantizar que no se exploten, como usted recordó lo de Onatrate, que en 8 meses se la comieron? O sea, a la gente no le duele lo público. Usted ve a veces vehículos de la policía, y perdonen que lo cite, pero que usted dice, tú no puedes correr un motor con una goma pichada porque vas a dañar la llanta completamente. ¿Cómo vamos a garantizar que eso dure? Primero, TRAE tiene el mejor equipo de mantenimiento que te puedas imaginar. Pero esos vehículos nuevos tienen 3 años de garantía en su mantenimiento por las empresas concesionarias, y antes de salir de los 3 años, pues se hará una licitación para contratar ese servicio de mantenimiento, que es fundamental. Te faltó decir que entre esos 850 autobuses hay 50 autobuses con ascensor para los niños, para la silla de ruedas para los niños en condiciones de discapacidad. Y hay 300 autobuses eléctricos, de los cuales se puso en servicio 150 autobuses eléctricos que están funcionando en Santiago, y los otros 150 están distribuidos en 7 provincias. Estamos hablando de una inversión total de ¿cuánto de TRAE? La inversión final de TRAE al concluir el proceso son unos 12.800 millones de pesos con el alquiler. Los alquileres por 2 años. Entonces, al final, según usted, y para citar a Jaime Ariztía Escudero con el escándalo de la renta de edificios, ¿es mejor comprar o rentar para el Estado? Para mí, por las condiciones, y se lo he comentado al ministro Ángel Hernández, por mi experiencia en Onatrate, que es dolorosa para mí, porque fue una empresa que la creamos, un grupo de jóvenes, estuvimos trabajando en la conformación de esa empresa, igualmente que TRAE. Hay un lema ya en TRAE que TRAE somos calidad, y cada auxiliar, cada supervisora, nosotros tenemos capacitación continua, incluyendo a los padres y a los niños y a los docentes, para usar este sistema, y se sienten un orgullo extraordinario. Hay reuniones en los municipios para ver el comportamiento del sistema, lo están cuidando. Hay que empoderar a la sociedad. Entonces, ¿compramos o alquilamos guagua? Yo prefiero alquilarla, y te voy a decir por qué. Muchas veces esta política depende de las condiciones de los funcionarios del momento, pero yo le he dicho, siempre me he encargado de decirle a los funcionarios, pasar por el gobierno es un sueño. Hoy estamos aquí, mañana no estaremos, y este es un servicio que después de iniciado debe permanecer en el espacio y en el tiempo. Ahora mismo hay una combinación de compra, pero gestionar, operar un servicio de transporte de autobuses es altamente complicado y complejo, a pesar de tener sistema, plataforma tecnológica. Porque oiga lo que yo le voy a decir, si esa guagua se la ponemos en manos de los transportistas y hacen huelga, no hay clase. No pueden hacer no huelga. Hay clase. Recuérdate que el MINER paga por fiscalización. Los autobuses que no operan un día no cobran. Es decir, ellos harán huelga por otra cosa, pero no
no por ese proceso de extorsión, porque su dinero está garantizado a través del Ministerio de Educación. Bueno, nos ha complacido conversar con el ingeniero Néximo González González, que ha venido para aclarar las licitaciones de alquileres. Yo pienso que de los autobuses tiene lógica alquilarlo porque se devalúan. Pienso que las propiedades inmobiliarias sí sería para mí más lógico comprarlas, pero los autobuses rentables. Si me preguntan mi preferencia, si se mantiene dentro del MINER, que sean autobuses eléctricos, tiene 5,000 piezas menos contaminación. En Santiago nos estamos economizando 1.650 toneladas de monóxido de carbono, cuidamos el ambiente. Y el mantenimiento, tú no tienes que bregar con aceite, ni con combustible, ni que te roban el combustible, ni nada de eso. Es decir, es más práctico. Bueno, fuimos ahí entonces que sean eléctricos, pero además hemos repasado todo lo que fue el Plan Renove, que yo tenía mucha curiosidad de saber de eso. Así que muchas gracias, ingeniero. Las puertas de esta plataforma están abiertas cuando quiera venir a traer novedades de TRAE. Muchas gracias a usted por la distinción que nos hizo al estar en su programa tan apreciado por la población. Muchas gracias y bendiciones. Amén.